En este video vamos a ver cómo calcular las componentes de un vector. Recordemos que las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector tanto en el eje X como en el eje Y. La componente en X se calcula con la función trigonométrica coseno. Me queda entonces el módulo de ese vector por el coseno del ángulo. Mientras que la componente en Y se calcula el módulo de ese vector por el seno del ángulo. Acá tenemos 4 ejemplos. El vector B, que tiene un módulo de 5 y un ángulo de 47 grados. Siempre los ángulos, las direcciones son con respecto al eje X positivo. El módulo del vector E sería 3 y su ángulo sería 165 grados. El módulo del vector F sería 6 y la dirección de ese vector sería 255 grados. El módulo del vector D, que está comprendido en el cuarto cuadrante, sería 7 y la dirección sería 345 grados. Entonces vamos a calcular la componente en X y la componente en Y de cada uno de los vectores. Entonces me queda componente en X del vector B sería módulo del vector 5 por el coseno del ángulo, 47 grados. Con calculadora científica coloco 5 por el coseno. En la calculadora científica aparece como cos de 47. Me queda 3,4. Ahora la componente en Y. En lugar de coseno, voy a utilizar seno. Me queda entonces la componente en Y 5 por el seno de 47. Esto me da 3,65. Ahora si quiero lo puedo expresar con la notación cartesiana. Me quedaría en X 3,4 y en Y 3,65. Pasamos al vector E. Entonces, la componente en X igual al módulo del vector E, que sería 3, por el coseno del ángulo, 165 grados. Calculadora científica, 3 por coseno de 165. Eso me da menos 2,89. Fíjense que me dio negativo. Está bien que me dé negativo porque su componente en X, en el eje X de este vector, está en la parte negativa de dicho eje, ¿sí? Me da acá menos 2,89. Ahora la componente en Y va a ser igual al módulo del vector C y lo único que cambio, en lugar de coseno, utilizo seno. Seno de 165 grados. Me quedaría 3 por seno de 165. Eso me da 0,77. Quiere decir que la componente en Y de este vector va a ser 0,77. Pasamos al vector F. El vector F tiene como módulo 6 y como dirección 255 grados. Me quedaría acá. Componente en X del vector F, fx, igual al módulo, que sería 6, por el coseno de 255 grados. Y la componente en Y será igual a 6 por el seno de 255 grados. Resolvemos eso. La componente en X me queda 6 por coseno de 255. Eso me da menos 1,55. Y la componente en Y me queda 6 por el seno de 255. Eso me da menos 5,8, redondeando. Me queda entonces la componente en X, ¿sí? Va a ser menos 1,55. Perdón, acá. Menos 1,55. Está bien porque está en la parte negativa del eje X. Y la componente en Y va a ser igual a menos 5,8.
También está bien, tiene sentido, porque está en la parte negativa del eje Y. Vamos con el último vector, el vector D. La componente en X del vector D va a ser igual a 7 por el coseno de 345 grados. Y la componente en Y del vector D va a ser igual a 7, que es su módulo, por el seno de 345 grados. Calculadora científica, 7 por coseno de 345, 6,76, quiere decir que su componente en X va a ser 6,76 y su componente en Y sería 7 por el seno de 345. Eso me da menos 1,81. Quiere decir que su componente en X tiene sentido porque está en la parte negativa del eje Y. Es igual a menos 1,81. 81. Quiero expresarlo con la notación cartesiana. Coloco vector D, componente en X, 6,76, componente en Y, menos 1,81.